todos y todas. En este video vamos a comenzar presentando una frase motivadora que nos dice: siempre hay un camino para aprender y mejorar. En inglés, there is always a way to learn and grow. Hoy con mucho gusto les vamos a presentar una obra que es titulada Paco Yunque, escrita por César Vallejo. Los puntos que vamos a tocar son algunos datos bibliográficos de César Vallejo. Como segundo punto sería el análisis del cuento. Como tercer punto, una descripción de 3 escenas en donde se muestre la desigualdad, la injusticia. Como cuarto punto, y no menos importante, es una entrevista con Estefanía Di Leo, que es nuestra invitada de hoy, para responder algunas preguntas y hacernos entender un poquito más de esta obra. Ella, más que todo, es una invitada desde Italia. Paco Yunque es uno de los relatos en donde nos muestra más que todo la realidad humana, que se vive día a día, que no todo el mundo lo dice. Pero también nos invita a poder reflexionar como persona, ser iguales, ser muy empáticos y no estar discriminando a cualquier persona por cualquier tipo de cosa. Recuerden que es muy importante tener el buen trato entre todos, así no tendremos ninguna diferencia y podremos estar muy pero muy felices. Los invito a quedarse y ver el video completo, no se arrepentirán. Empezamos. César Vallejo fue un escritor peruano nacido en 1892, en Santiago de Chuco. También fue un importante escritor y muy reconocido en la literatura hispanoamericana. Su poesía ha sido muy pero muy reconocida gracias a sus profundos sentimientos que puede transmitir, donde más que todo refleja la realidad humana, donde hay injusticia, hay discriminación, entre otros sentimientos. Vivió una infancia muy pero muy dura junto a sus padres, también hasta una injusta prisión. Algunos de sus libros más reconocidos son Trilce, también uno de sus poemas como Los Heraldos Negros, y otro que fue Poemas Humanos. Vallejo también vivió en París, donde fue el lugar que falleció también en 1938. Él ha sido más que todo muy reconocido por todo lo que él expresaba, como ya dije, la injusticia, la desigualdad, pero más que todo él reflejaba lo que toda persona sentía en aquel tiempo. Y como no menos importante, reflejaba la esperanza, la solidaridad entre todas las personas. Paco Yunque fue escrita en 1931, en donde narra que un niño es llegado a la escuela y es tratado con injusticia, recordando que este era su primer día de clase. Paco era hijo de una empleada doméstica de casa, que por cierto era viuda. Representa la inocencia y timidez de niñez, mientras que Humberto Grieve, hijo del extranjero inglés más poderoso, simboliza la potencia y la desigualdad social. Desde el inicio de este relato nos demuestra que Paco Yunque era un niño muy humillado, muy maltratado, en donde sufría demasiada injusticia. En este relato se puede ver que la escuela, incluso para poder ser un lugar muy seguro, no era así. Más bien era el lugar en donde Paco se sentía demasiado mal, demasiado infeliz, maltratado, donde tenía mucha injusticia. Paco Yunque en este cuento puede demostrar que la infancia ha sido muy dura con él, en donde no tenía apoyo de muchas personas y donde tenía que él mismo saber defenderse para poder estar tranquilo. Buenos días, compañeros, me presento, soy el alumno Ken Jeremy Ortega y el día de hoy voy a dar un pequeño análisis sobre la obra Paco Yunque de César Vallejo. En este pequeño análisis voy a explicar 3 escenas clave que muestran la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder en el ámbito escolar. A través de estas escenas veremos cómo la escuela funciona como un reflejo hacia la sociedad y cómo la obra nos invita a reflexionar sobre la educación y la importancia de la equidad. Como podemos ver en la primera escena, se le puede ver a Paco Yunque ingresar a su colegio, ya que es su primer día de clase. Luego entra al salón y se le ve que es tímido y que no se relaciona con mucha gente. Luego el profesor dice para hacer los trabajos grupales y al momento de hacer los trabajos grupales sus compañeros se burlan de Paco Yunque, ya que se enteran de que viene de una familia humilde y de que su madre trabaja como empleada doméstica en la casa de los Grieve. Luego en la segunda escena podemos apreciar que Humberto Grieve aprovecha su posicionamiento privilegiado y le quita su trabajo a Paco Yunque y se lo entrega al profesor como si fuera suyo. Y en vez de Paco Yunque reclamar o decir algo, se queda callado y no dice nada. Y el profesor esto lo ve y hace la vista gorda y en vez de corregirle a Humberto Grieve, lo felicita y es más, lo hace tutor de la clase. Luego en la tercera escena podemos apreciar claramente la injusticia, ya que a Paco Yunque se le acusa de un delito del cual él no ha cometido y el profesor lo regaña y lo humilla ante todo el salón y ante todos sus compañeros, del cual
Humberto Uribe queda impune de esto, ya que incluso él ha cometido este delito. En conjunto, estas tres escenas muestran que el funcionamiento de un reflejo de la sociedad peruana de la época, donde el poder económico determina el trato del estudiante que recibe. A Paco Yunque se le representa a los niños humildes, mientras que a Humberto Uribe se le representa como los hijos ricos que son invencibles. Lo que ocurre en Pacoyunque no es solo una historia de un niño maltratado, sino el reflejo de una realidad social donde la desigualdad comienza desde la escuela. En el cuento, la institución educativa que debería enseñar valores y justicia termina protegiendo al alumno con más poder y abandonando al más vulnerable. Esto se relaciona directamente con el ODS 16, que busca construir instituciones justas que garanticen derechos para todos. Sin embargo, en la historia el maestro representa un sistema que favorece a los poderosos y deja sin voz a quienes no tienen recursos ni influencia. Vallejo nos invita a reflexionar sobre cómo la injusticia se aprende desde la infancia, cuando las autoridades no actúan con imparcialidad. El mensaje es claro: para construir una sociedad justa, primero debemos transformar las instituciones educativas en espacios donde se defienda la igualdad y se proteja a los niños frente a cualquier otra forma de discriminación. Además, la narrativa de Pacoyunque pone en evidencia cómo la falta de empatía y la indiferencia hacia los más débiles perpetúan ciclos de desigualdad. La escuela, en un lugar de ser un lugar de aprendizaje y crecimiento, se convierte en un escenario donde se reproducen las dinámicas de poder de la sociedad. Esto subraya la importancia de fomentar valores de justicia, equidad y respeto en la educación, para que los niños crezcan con la convicción de que todos tienen derechos iguales y que la injusticia no debe ser tolerada. La transformación de estas instituciones es crucial para lograr un cambio social y duradero y alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Saludos y bienvenidos. Hoy quiero comenzar con un cuento que nos habla de la injusticia y la inocencia de Pacoyunque, de César Vallejo. En él descubrimos cómo la literatura puede ser un llamado a nuestra sociedad. Bueno, con esa idea en mente tengo el honor de entrevistar a la escritora Estefanía Di Leo, quien nos acompañará para compartir su visión y experiencia. Le plantearé 4 preguntas que nos ayudará a comenzar y conocer más sobre el mundo creativo. Bienvenida, Estefanía Di Leo. Gracias por estar aquí. Hola, Karen, muy buenos días, encantada. Muy buenas noches, Estefanía Di Leo. Les voy a hacer 4 preguntas. Del Pacoyunque. Vallejo muestra que la educación puede reproducir la desigualdad social. ¿Cree usted que esto también ocurre en la realidad actual? ¿Por qué? Sí, desgraciadamente, ¿no? En muchos casos actuales, la escuela refleja desigualdades sociales, varias diferencias económicas, acceso desigual a las oportunidades, a los recursos y también discriminación y expectativas bajas hacia ciertos grupos. Desgraciadamente siguen siendo pues algo cotidiano, algo diario y sigue ocurriendo muchas veces en las escuelas. Eso también es algo pues muy actual, ¿no? Ya. En el cuento Pacoyunque dice que sufre abuso sin recibir apoyo de su profesor. ¿Qué debería hacer un docente ante una situación similar en la vida real? Yo creo que un docente tendría que atraer a los más débiles. Efectivamente, desde siempre he creído que la enseñanza pues primeramente tendría que atraer a los necesitados para ofrecer recursos y sobre todo rescate social, rescate económico, ¿verdad? Entonces yo creo pues que el rumbo, tendríamos que seguir ese rumbo, ¿no? En la enseñanza y en la docencia también. Ya. ¿Por qué la infancia es una etapa clave para aprender valores como la igualdad, el respeto y la justicia? Porque creo que la infancia es la etapa donde se forman las bases emocionales y sociales. Los valores aprendidos, la igualdad, el respeto, la justicia, ¿no? Y son también factores que modelan la conducta futura de los seres humanos. Y entonces pueden hasta prevenir dinámicas como abuso, discriminación, ¿verdad? Desigualdad en general. Ya. La siguiente pregunta sería: ¿qué mensaje cree que Vallejo quiere transmitir al mostrar que el poder y el dinero influye
influye más que la verdad y el esfuerzo. A ver, Vallejo denuncia que el poder económico puede distorsionar la justicia y premiar la injusticia, mostrando cómo las instituciones pueden volverse cómplices cuando protegen privilegios en lugar de defender la verdad. Pues aquí en Europa tenemos un caso bastante cumbre, que es la Revolución Francesa, en donde pues la nobleza evidentemente pues abusaba del pueblo, ¿no? Y hay como recursos históricos que se están repitiendo hoy en día. Desgraciadamente, yo creo que hasta a nivel global eso es un acontecimiento bastante moderno y actual, ¿no? Ya, muchas gracias, Stephanie y Leo. Mi persona va a explicar sobre la infografía, sobre la filtración de las carpetas fiscales del caso Dina Boluarte y su relación con el cuento Contra el secreto del escritor César Vallejo. La infografía aborda cómo se filtró información reservada de una investigación fiscal en el Perú. Este hecho generó un fuerte debate sobre la transparencia, el uso del secreto judicial y la credibilidad de las instituciones. En el cuento de Vallejo, pues el secreto aparece como una manera de ocultar errores o faltas y como algo que termina dañando la reputación. El artículo Teoría de la Reputación también explica que muchas veces las personas buscan mantener una buena imagen, en actuar correctamente. Esta relación entre ambos casos es clara, tanto en la noticia como el cuento, ocultar información, afectando la confianza, ¿no es así? En el caso real, pues esta filtración compromete la credibilidad del Ministerio Público y genera tensiones políticas y sociales. Tanto el secreto como puede convertirse en una forma de injusticia y desigualdad. En conjunto, la infografía demuestra que la verdad y el secreto tienen un impacto directo en la ética y en la justicia. Cuando la verdad se oculta, se pierde confianza, pero cuando se revela, aunque tenga consecuencias, puede fortalecer la transparencia. En la historieta El precio del poder, inspirada en la obra de César Vallejo, nos muestra un impacto secreto entre dos hombres, que es Mr. Kennedy, que representa el interés extranjeros, y Don Codell, que es un político local, en un bar cerrado sellando un acuerdo donde el poder se compra con el dinero y la obediencia exige sin cuestionamientos. Lo más doloroso es ver cómo una mujer humilde es tratada como trofeo, ofrecida entre risas y copas. Esto revela cómo en la lucha por el poder y la dignidad humana puede ser tan ignorada. La frase final lo resume todo: cuando el poder se compra, la dignidad se vende. Es una crítica directa a los sistemas corruptos donde en el poder no se gana por mérito, sino por favores y manipulaciones. Aunque esta historieta parece lejana, sigue siendo actual. Hoy en día, en muchos países vemos cómo intereses económicos influyen en decisiones políticas y cómo los más vulnerables pueden ser los más afectados. Bueno, Vallejo nos invita a reflexionar qué precio estamos dispuestos a pagar por el poder y quiénes terminan pagando ese precio. En conclusión, Paco Yunque revela cómo la injusticia social puede estar presente desde la infancia y dentro de instituciones que deberían promover igualdad y valores. A través del sufrimiento de Paco y la impunidad de Humberto, Vallejo denuncia que el poder económico y el apellido pueden tener más peso que la verdad y el esfuerzo. La escuela, en lugar de corregir el abuso, termina reproduciendo la desigualdad que existe en la sociedad. Este cuento nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la formación de ciudadanos justos y solidarios. Solo cuando la escuela proteja a los vulnerables y garantice igualdad de oportunidades, podremos avanzar hacia una sociedad más humana, coherente con los principios de justicia y equidad que plantea el ODS 17. Gracias.